la cita que nos sirve a nosotros de base. Pero el día de hoy yo quiero pedirle por favor que usted busque ahí en la Biblia el libro de Santiago en el capítulo número 1 y déjelo ahí un momento. Si usted trae Biblia, déjele el separador, y si es el teléfono, pues igual déjelo ahí para el momento en que le vayamos a indicar que es necesario abrirlo. Para todos nosotros es sabido que cuando una persona está enfrentando una crisis, siempre existe la posibilidad o una fuerte tentación de reaccionar desmedidamente ante esas circunstancias. También es sabido para todos nosotros que una de las maneras de enfrentar las crisis que vienen a nosotros es teniendo la cabeza fría, como se dice regularmente, es decir, mantenernos relajados y tomarnos las cosas con calma. El asunto es que mientras más nos desesperamos nosotros, a veces más errores tendemos a cometer cuando estamos pasando crisis en la vida o cuando estamos pasando circunstancias difíciles. Y si queremos aprender a vivir bien en toda clase de circunstancias, entonces debemos aprender a actuar bien cuando las cosas se empiezan a complicar en nuestras vidas. Y yo quiero enseñarle en esta noche por lo menos 3 formas o 3 asuntos o 3 cosas que nosotros podemos hacer cuando las cosas se complican y cómo nosotros debemos actuar cuando eso sucede. Así que ya no sé si ya tiene lista ahí la escritura en el libro que le recomendé, Santiago capítulo número 1 y versículo número 2 y versículo número 3. Dice la palabra de Dios así, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos míos, estoy leyendo la versión 1960. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y voy a leer una vez más el versículo número 2, porque se requiere de una gran experiencia y de una gran templanza para poder decir estas cosas. Dice el escritor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, puede sentarse por favor. La pregunta es: ¿se puede ser feliz cuando estamos enfrentando momentos difíciles en la vida? ¿Es posible que nosotros seamos alegres aun cuando las situaciones se complican en nosotros? Bueno, yo creo que el escritor lo está diciendo. ¿Cómo debemos actuar entonces cuando las cosas se complican en nuestra vida? En primer lugar, debemos aprender a controlar las circunstancias. ¿Y cómo logramos controlar las circunstancias? Yo no sé si usted ha escuchado el dicho que dice: a mal tiempo, buena cara. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado alguna vez? A mal tiempo, buena cara. Bueno, el asunto es que usted y yo debemos aprender a controlar las circunstancias independientemente de cómo éstas se estén dando en nuestra vida. Debemos entonces aprender, o debemos de poner en orden nuestra vida, o poner en orden todas aquellas cosas en nuestra vida que nos van a ayudar a actuar de manera correcta. Es decir, lo primero que yo debo hacer, que debo aprender a controlar las circunstancias, y aprendiendo a controlar las circunstancias, entonces debo poner en orden mi vida. Todos aquellos aspectos en mi vida que están desordenados, debo empezar a ordenarlos, así como cuando, por ejemplo, nos ponemos a hacer limpieza en nuestra casa cuando todo está desordenado. Ya cuando todo está ordenado, tenemos un mejor panorama de lo que está viviéndose o lo que hay en ese lugar. Ya dice uno: qué bonito se ve todo ya con las cosas bien ordenaditas. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Debemos ordenar todas esas cosas de manera correcta, de tal manera que vayamos aprendiendo a controlar esas situaciones que nos están sucediendo. Ahora, ¿cómo fue que dijo el apóstol Pablo en Filipenses? Dice él: yo he aprendido, he tenido la experiencia, he ganado experiencia, dice él, porque he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Y esto es importante. Cuando usted y yo aprendemos a vivir en toda clase de circunstancias, es porque hemos empezado a poner en orden todas aquellas cuestiones de la vida. El apóstol Pablo tenía esta firme convicción
El apóstol Pablo sabía lo que decía, porque, por supuesto que él decía siempre, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo podemos entonces nosotros aprender a controlar las circunstancias? Debemos aprender a vivir en toda clase de situaciones que se nos venga. Es un aprendizaje que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida, sin olvidar que todo es posible si caminamos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hubo un momento en la vida de los discípulos, y voy a mencionarlo una vez más porque me parece propicio. Hubo una ocasión en la vida de los discípulos en la que ellos iban, hermano, cruzando el mar, dice la palabra del Señor, y embravecido casi daba vuelta a la barca donde ellos iban, mientras Jesús iba muy relajado. Así que los discípulos se desesperaron al ver la situación en la que se encontraban, al ver cómo el mar se embravecía y cómo las olas llenaban la barca en donde ellos estaban. Y entonces se asustaron, empezaron a colmarse, empezaron a clamar desmedidamente delante del Señor, considerando que Él ya se había olvidado de ellos. Pero no fue así, dice la Escritura. Ellos se desesperaron en medio de la tormenta, no pudieron enfrentar la situación en que estaban viviendo en ese momento. En cambio, Jesús respondió y les dijo a ellos: ¿por qué es que ustedes aún no aprenden a tener fe? Jesús, en cambio, les respondió, les reprendió a ellos porque no habían aprendido a desarrollar fe en sus vidas. Y esto es importante para nosotros, porque en Marcos 4:40 está mucho más claro. Y les dijo, está hablando de Jesús: ¿por qué estáis amedrentados? Cuando las situaciones en la vida se ponen o se complican, regularmente nos amedrentamos, nos asustamos, nos desesperamos, nos angustiamos, y pasan muchas cosas alrededor nuestro y en nosotros también. Pero Jesús pregunta a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y por qué es que una persona como nosotros, como usted y yo, no debiésemos amedrentarnos en medio de las situaciones difíciles? Es sencillo, porque Jesús les hace otra pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Parece ser que no podemos controlar las situaciones en nuestra vida porque estamos careciendo de fe, porque no estamos poniendo en práctica nuestras creencias y nuestras convicciones, los fundamentos, hermano, que nos levantan a nosotros cada día en la palabra del Señor. Entonces nos angustiamos y nos amedrentamos porque aún no hemos aprendido a actuar en fe. Y una de las formas en las que nosotros controlamos las circunstancias difíciles en nuestra vida es a través y por medio de la fe. Hay que tener fe. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta noche tienen fe, pero Jesús dice claramente: ¿cómo no tenéis fe? Bueno, pastor, estoy muy asustado por esto y por lo otro. ¿Qué? ¿No tiene fe? Sí, pero también la situación está difícil. Pero no tiene fe, aunque sea como un granito de mostaza. Actuar en fe, entonces, es sumamente importante cuando las situaciones no son favorables para nuestras vidas. Debemos aprender a actuar en fe y con fe. Yo les aseguro que cuando nosotros actuamos en fe, vamos a ver milagros. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si los discípulos no se hubiesen amedrentado y hubieran actuado con la misma fe con la que Jesucristo actuó, ordenándole al mar, ordenándole al viento que se sosegara? ¿Acaso no hubiesen ellos podido ver ese gran milagro en sus vidas? Por supuesto que sí. Y Jesucristo claramente nos ha delegado a nosotros y nos ha transferido ese poder por medio del Espíritu Santo, porque Él dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solo, les voy a enviar al Consolador. Y luego dice Él en Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, en estas circunstancias de la vida, que son difíciles a veces,
lo que nos va a ayudar, lo que nos va a permitir controlar esas situaciones es actuar por medio de la fe. Entonces vamos a ver milagros en medio de la crisis, vamos a ver milagros. Yo el día lunes hice una oración al Señor. Por la mañana estaba orando: Señor, tú conoces esto, tú sabes esto y tú sabes esto otro. Así que si tú quieres, puedes hacer esto y esto y esto y esto. Y justamente cuando llegaron las 9 en punto de la noche, sucedió lo que yo pedí al Señor. ¿Está escuchando? Pasó justo como yo oré al Señor, como yo clamé al Señor, pero clamé pidiendo con fe. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha respondido las oraciones así, rápido, rápido? Hay ocasiones en las que uno tiene que seguir orando y seguir clamando con fe. Los discípulos entonces vieron cómo la tormenta cesó, y ya hemos estudiado el texto bíblico donde ellos dicen: pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este sujeto que puede hacer estas maravillas y que puede hacer estos milagros? Y nosotros claramente sabemos que es el Hijo de Dios, que ha venido para salvarnos, para restaurarnos y para llenarnos de Él. Santiago, el texto bíblico que recién acabamos de leer, Santiago dice: hermanos, en el versículo número 2, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hay otras versiones que a mí me gustan, hermano, cómo lo dicen. Y por ejemplo, esta traducción del lenguaje actual dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Es decir, Señor, me siento muy alegre, me siento muy contento, me siento muy satisfecho porque estoy pasando una situación difícil en mi vida. Yo no sé cuántos de ustedes lo pueden decir así. Muchas personas en medio de estas situaciones tiran la toalla, como decimos regularmente, se desaniman, pierden el interés, pierden la voluntad, pierden el deseo, pierden hasta la salvación, pierden el regalo que Dios les ha dado. Pero nosotros debemos actuar en fe. Así que Santiago experimenta la felicidad en medio de la prueba. De otra forma o de otra manera, Él no nos diera a nosotros esa sugerencia de decirnos: alégrense cuando ustedes se enfrenten diferentes pruebas. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando la situación se complica, cómo debemos actuar cuando las cosas se complican en nuestra vida: en primer lugar, debemos aprender a controlar las circunstancias. En segundo lugar, debemos desarrollar un plan que nos permita salir de la crisis en la que estamos viviendo. Debemos desarrollar un plan que nos permita salir de la crisis en la que nos encontramos. Por ejemplo, si la crisis en la que estamos viviendo es económica, entonces debemos hacer una evaluación de nuestros ingresos y de nuestros egresos, y debemos de percatarnos de no gastar más de lo que estamos ganando. Porque las personas a veces entran en crisis económica porque están gastando más de lo que ganan, y eso trae muchos problemas y mucho sufrimiento al corazón de las personas. Por ejemplo, cuando Faraón, dice la palabra del Señor, descubrió a través de la interpretación de los sueños de José, cuando él descubrió que iba a haber un momento de prosperidad, pero también venía un momento de dificultad, él fue muy sabio y muy inteligente. Evaluó la situación y dijo: ¿quién puede ser más sabio? ¿Quién puede ser más entendido que este administrador que me está revelando el sueño? Así que nombró a José como administrador para que él se encargara de organizar todo cuando había abundancia, y de organizarlo también cuando vinieron los momentos difíciles. ¿Cómo evalúa usted su vida cuando está enfrentando momentos económicos complicados? ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo lo hace usted?
se sigue endeudando, hace que las cosas se vuelvan mucho más complicadas. O dice usted, momento, es que estoy gastando más de lo que estoy ganando y por eso es que estoy como estoy. Entonces debemos desarrollar un plan que nos permita salir de la crisis. Le dije, si la crisis es económica, debemos hacer una evaluación de nuestros ingresos y nuestros egresos, percatarnos de que no estemos gastando más de lo que estamos ganando. Hay momentos en los que uno tiene que, como decimos, ¿verdad?, apretarse bien el cincho o el cinturón y aguantarse un momento para poder salir de la crisis. Si el problema, por ejemplo, es un problema de pareja, es un problema familiar, entonces debemos hacer una evaluación de qué es lo que está causando ese problema de pareja, ese problema conyugal o ese problema familiar. Debemos hacer una evaluación y comprometernos para poder solucionarlo. ¿Sabe qué texto bíblico debemos de leer? Debemos de leer Efesios 5:21 hasta el 6:4 y vamos a ver cómo es que funciona el sistema familiar. La Biblia claramente nos dice a nosotros los roles que debemos de jugar cada uno en la familia. Por ejemplo, ahí en Efesios 5:21 al 6:4 le dice a la mujer cómo debe comportarse, le dice al marido cómo debe comportarse con su esposa, y le dice a los padres cómo deben de tratar a sus hijos, y le dice a los hijos cómo deben tratar a los padres. Entonces, evaluemos la situación. ¿Qué está causando este problema entre la pareja, entre los cónyuges o entre la familia? ¿Por qué se está dando este problema? Y busquemos a través de la Escritura, ya le dije los textos, Efesios 5:21 al 6:4, y aprendamos a actuar y aprendamos a vivir de esa manera como el apóstol Pablo nos enseña. Si el problema es un problema espiritual, emocional, porque casi siempre que estamos mal espiritualmente, nuestras emociones están afectadas también. Cuando espiritualmente no funcionamos bien, nuestras emociones son perjudicadas. Entonces, si el problema es un problema espiritual, emocional, debemos de buscar consejos, consejeros, personas que nos orienten, que nos guíen y que oren por nosotros. Le voy a leer 3 textos bíblicos en Proverbios para que usted se dé cuenta de lo importante que es tener a una persona experimentada para que nos ayude en el proceso espiritual. En Proverbios 11:14 dice la Biblia: donde hay dirección sabia caerá, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando usted esté siendo tentado, cuando usted esté siendo probado, cuando el enemigo le esté extendiendo a usted una invitación para alejarse de los caminos del Señor, busque inmediatamente un consejero, alguien que le ayude, alguien que le oriente, porque si no va a caer, dice la palabra del Señor, va a fracasar. Búsquese a una persona experimentada. Proverbios 15:22 dice la palabra: los planes fracasan cuando no se consultan. ¿Está escuchando? Si usted es una persona sabia, dice, busca un consejero espiritual, financiero, de pareja, lo que sea, dependiendo del problema que esté viviendo. Y esta persona le va a orientar porque tiene más experiencia. Dice, los planes fracasan cuando no se consultan. Entonces usted llega con una persona experimentada, por ejemplo, si es un asunto económico, usted llega con una persona experimentada y le dice, fíjese que estoy pensando invertir esto, en esto, en esto y en esto y en esto, y usted que tiene experiencia, ¿qué me sugiere? Y la persona basada en la experiencia le va a orientar y le va a decir, mira, por aquí te va a ir bien, por aquí te va a ir regular, por aquí te va a ir mal, o le va a decir de una vez, no te conviene. Y así usted se evita un sufrimiento en el corazón. Porque los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo
a los que saben. ¿A quiénes se le pide consejo? A los que saben. No le va a empezar a preguntar a alguien que no tiene experiencia. Proverbios 24:6 dice, le acabo de leer 15:22, ahora le leo 24:6. Porque con sabia dirección puedes hacer tu guerra. Estoy leyendo la versión moderna. Y en la muchedumbre de los consejeros hay seguridad. Mientras más gente experimentada le guíe, mejor le irá en la vida. Así que los problemas espirituales se solucionan cuando nos acercamos a Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos corrija. Cuando somos redargüidos por el Espíritu Santo en que estamos actuando mal y que debemos de volver al camino, debemos aprender a escuchar esa voz de Dios en nuestros corazones que nos invitan a volver a solucionar cualquier situación en la que estamos viviendo, porque mientras más cerca de Dios estemos, más seguros nos encontraremos. Las disciplinas espirituales como la oración, la lectura bíblica, el ayuno, la oración, la intercesión son una extraordinaria fuente también de bendición y de crecimiento espiritual. Si usted dice, me siento hecho pedazos espiritualmente, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de reunirme, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de orar, entonces empiece con algo, lea la escritura, métase en oración. Porque a la verdad, dijo Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero debemos de practicarlo. Finalmente, ¿cómo debemos actuar cuando las cosas se complican? Debemos de vivir abundantemente. ¿Está escuchando? Debemos vivir abundantemente. ¿Cómo lo logramos? Bueno, debemos de evitar desarrollar una mentalidad fatalista, esa clase de pensamientos que nos dicen que nunca vamos a lograr salir de la situación, o que todas las cosas están muy mal, o que todo el mundo está hecho pedazos, porque no es cierto. Estamos viviendo en medio de una pandemia, ¿sí o no? Pero hemos sido bendecidos por el Señor. Han pasado cosas difíciles, sí. Emocionalmente al principio nos hicieron sufrir. Pero seguimos de pie, estamos aquí. Pero no vamos a decir, no, yo digo que nunca vamos a salir de esta situación en la que estamos viviendo. Todo el tiempo vamos a estar así. No hay que darle cabida a esa clase de pensamientos. Al contrario, debemos actuar en fe. Creerle a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se expone a la calle, a su trabajo, antes de salir de su casa, diga usted, Señor, este primer paso que yo voy a dar al exterior lo voy a hacer en tu nombre, creyendo que tú me vas a guardar y que tú me vas a guiar, que tu Espíritu Santo está conmigo y que pase lo que pase y suceda lo que suceda, tengo la confianza y la esperanza de que tú me guías, de que tú me guardas, de que tú estás a mi lado. ¿Cuántos de ustedes hacen esa clase de oración antes de salir? Hay gente que en lugar de orar se duerme tarde, pero no por estar orando, sino por estar en no sé qué en qué cosas. Y entonces les entra la tarde, en la mañana, cuando tienen que ir a trabajar, y ya no les da ni tiempo de peinarse, mucho menos de orar. Y salen corriendo de su casa, como que no somos gente de fe. Antes de salir, hablemos con nuestro Señor. Hablemos con Él. Si es tu voluntad, voy a estar bien. Y si es tu voluntad que me pase tal y tal cosa, estoy confiado en que todo está basado en tus planes. Entonces debemos de evitar desarrollar una mentalidad fatalista. Vamos a salir
de cualquier situación en la que nos encontremos, vamos a salir si confiamos en nuestro Padre Celestial. Debemos vivir abundantemente. Decidamos que las circunstancias no van a destruir, no van a destrozar nuestras emociones y nuestra vida espiritual. Decidamos que sea así. La circunstancia en la que estoy viviendo no me va a destrozar emocionalmente. Puede ser que esté triste, pero no estoy derrotado. Sigo confiando en el Señor. Puede ser que estoy dolido en el corazón, en mi alma, pero seguiré con paso firme y hacia adelante, confiando y creyendo en mi Señor y Salvador. Pero debemos decidirlo. Hay gente que enfrenta situaciones difíciles y lejos de confiar en el Señor, confían en sus emociones. Se sienten tristes, desganados, afligidos, amedrentados, y lejos de acercarse a Dios, se alejan de su Señor y empiezan a buscar culpables de la situación en la que están viviendo. No, decida que las circunstancias no le van a afectar. Confianza es una palabra que debe estar en nuestros labios todo el tiempo. Confianza. Yo confío en mi Señor. Yo confío en el Señor. Vivir abundantemente también significa recordar que no son las circunstancias las que deciden cómo vamos a vivir. Estamos viviendo una vez más, recuerdo ustedes, en medio de una pandemia, pero no es eso lo que nos condiciona de cómo debemos de vivir. Porque mucha gente en el confinamiento se olvidó de Dios, se alejó de Dios, rechazó a Dios, y no es así. Pero es que ellos decidieron que fuera así. Pero yo decidí que en medio de esa situación iba a seguir creyendo en mi Padre Celestial y que iba a salir más fortalecido de esa situación, y que cuando regresara a este espacio de adoración lo iba a hacer con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo el ánimo, porque lloré ahí de rodillas delante del Señor, en la soledad, en ese ambiente, hermano, de encierro. Lloré y anhelaba estar en un ambiente como este, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cómo regresó usted? Callado, indiferente, o regresó agradecido, fortalecido, diciendo: las circunstancias estaban difíciles, pero sigo aquí de pie, adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No son las circunstancias las que deciden cómo vamos a vivir. Nosotros decidimos si esas circunstancias van a afectar nuestras vidas. Así que no nos van a afectar. Pueda que el viento sople fuerte en nuestra barca. Puede que nuestra barca se empiece a negar y empiece a desviarse. Pero como dice la alabanza: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Tu mano siempre me va a sostener. Finalmente, es usted el que decide amargarse, frustrarse, condenarse o rendirse en medio de las dificultades. O por el contrario, usted decide ser feliz y alegre. Concluyo diciéndole lo siguiente. Hubo un momento en la vida de Job cuando la situación se le complicó al máximo. Entonces él quiso darle una cátedra a Dios de cómo es vivir en integridad. Y si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que muchos capítulos de Job están dedicados
a la justificación de Job delante de Dios, presentando su caso delante de Dios. Y Dios está en silencio y está escuchando todo lo que Job está diciendo. Si bien Dios da testimonio y dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto, íntegro y santo? Pero Dios quiere demostrarnos que sin Él no somos nada. Y entonces lleva a Job a un punto en el que él empieza a justificarse delante del Señor. Y entonces ya Dios está cansado de escuchar la palabrería de Job, ya está cansado de escuchar todo lo que él está diciendo. Llega un momento en que le dice a Job: ¿sabes qué? Es el momento de que te calles, es el momento de que guardes silencio, porque en medio de la palabrería que sale de tu boca no me dejas hablar y yo tengo algo que decir. Y le dice el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo le estaba poniendo los límites a la tierra y al mar? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba criando a los monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo esto y lo otro y aquello y aquello y aquello otro? Llegó un momento en que Job reconoció y dijo: Señor, perdóname, de oídas te había oído. ¿Está escuchando? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en medio de las situaciones difíciles hay momentos en que debemos de guardar silencio, porque Dios quiere decirnos algo importante. Porque Dios quiere presentarse delante de nosotros y enseñarnos su gran poder y su gran amor. Cuando Job entendió que no es con palabrería y justificándose delante de Dios que se sale de las circunstancias difíciles, sino humillándonos y reconociendo que Él es todopoderoso y que sin Él no es posible absolutamente nada. Cuando él reconoce a su Creador, a su Señor, y finalmente tiene un encuentro personal y directo con Él, entonces Dios cambia las circunstancias. Y Job empieza a ser bendecido una vez más. Decidamos que las situaciones difíciles no nos van a afectar. Decidamos, como dice Santiago, alegrarnos cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Qué tal si se pone de pie en esta noche? No sé si no sé cómo usted está viviendo estos días. A lo mejor lo que usted necesita es guardar un momento de silencio y escuchar lo que Dios tiene que decir. O quizá humillarse delante del Señor y solo decir: Señor, yo sé que tú eres grande y que todo lo puedes. Quizás es un momento en que usted tenga que humillarse delante de Él, porque seguramente su débil corazón se ha vuelto soberbio, tratando de culpar al Rey, cuando lo que debe hacer es agradarle, humillarse delante de Él. Este momento es un buen momento para humillarnos en su presencia. Quizá alguien en esta noche quiera hacer las paces con el Señor, porque quizá ha estado peleando con el Señor por la forma en que ha estado viviendo. Y el Señor le está llamando a que vuelva, a que regrese. O quizá alguien en esta noche
Por primera vez va a decir: Señor, yo solo había escuchado tu nombre. Yo solo te había escuchado que la gente hablaba de ti, pero hoy mis ojos pueden verte. Quizá alguien va a entregar su vida a los pies de Cristo y entonces haya fiesta en los cielos. O sencillamente usted va a levantar sus manos y decirle: Señor, gracias. Sí, han habido momentos difíciles. Sí, hemos tenido que llorar. Sí, la duda ha llegado a nuestros corazones. Sí, hemos claudicado en algún momento. Pero hoy creo en tu Espíritu Santo que está aquí en esta noche y me lleno de ti. Llénese del Espíritu Santo de Dios. A veces el Espíritu no se manifiesta en medio del bullicio, sino como un viento apacible que desciende sobre usted, ministrando su corazón, sanando toda herida, liberando su corazón. Si usted ha estado llevando solo o sola la carga, hoy póngalo a los pies de Cristo y dígale: Señor, yo ya no puedo más. Yo sé que estás aquí, estás aquí. Y sin ti yo no puedo más. Es contigo, es con tu presencia que soy más que vencedor, más que vencedor en ti, Jesús. Soy más que vencedor. Si puede levantar sus manos, hágalo y dígale al Señor: contigo soy más que vencedor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu gran amor. Ninguna cosa creada nos podrá separar de tu gran amor. Viviremos aferrados a ti, sin importar lo que venga. Confiaremos aunque la tormenta esté azotándonos, esté azotándonos. Yo confiaré en ti, Señor. Yo confiaré en ti. Yo confío en ti, solo en ti, Señor. Padre, en esta noche yo quiero orar por la vida de cada uno de mis hermanos que está presente en este lugar. Momentos difíciles han venido, han llegado a la iglesia, a nuestro país, al mundo entero. Pero estoy seguro, Padre, que tú tienes el control y que tú vas a permitir que tu Espíritu Santo viva con nosotros todo el tiempo. Y que en el momento, Señor, en que tú des la palabra, en que tú digas: ya es suficiente, vendrá la bonanza, vendrá la calma. Nos regocijaremos en ti, en tu
presencia. Cantaremos salmos, alabanzas, cánticos espirituales y danzaremos en tu presencia. Con regocijo, con pandero y danza, proclamaremos que eres grande y poderoso. Y habrá un estruendo, resonará en este lugar y tronará en este lugar. Será tu presencia descendiendo, quebrantando corazones. Y ramamamamama si el Amazonas, y ramamama si el Amazonas, y ramamas. Y nuestros ojos verán tu gloria. Veremos fuego del cielo descender y seremos purificados como el oro. Y seremos llenos de ti, Padre. Nuestros hijos verán tu gloria. Nuestros hijos proclamarán que tú eres grande, que tú eres poderoso. Nuestros hijos han de honrarte, oh Dios. Nuestros hijos han de proclamar que eres santo, que eres grande y que no hay nadie como tú. Muchas gracias. Bendigo, Señor, la vida de los hombres, los caballeros que están en esta noche, las mujeres, las damas, los jóvenes, las señoritas, los niños, a cada familia, Señor, presente, sea guardada en el hueco de tu mano. Cuídanos como la niña de tus ojos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Aleluya. Bríndele aplausos al Rey de Reyes en esta noche. Amén. Vamos a ver la gloria del Señor uno de estos días. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al fin o al final de nuestro servicio, de nuestro culto.